Señoras y señores, mi amigo, hoy quiero hablarles sobre algo que a menudo se pasa por alto, pero que es absolutamente crucial en su caminar espiritual. Es algo que, si se ignora, puede traer confusión, dolor de corazón e incluso destrucción a sus vidas. La Biblia nos advierte repetidamente acerca de las fuerzas de la oscuridad, esas influencias invisibles que trabajan incansablemente para alejar a las personas de la verdad de Dios, de su amor y de su perfecta voluntad. Y, a veces, estas influencias actúan en las mismas personas que están más cerca de nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, aquellos en quienes confiamos y a quienes abrimos nuestro corazón. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente discernente para reconocer cuándo el enemigo está actuando? Ahora, sé que es una afirmación fuerte, pero escúchame atentamente. Satanás no es un enemigo distante que solo actúa en tierras lejanas o a través de extraños. No, él obra de manera sutil, a menudo a través de las personas en nuestras vidas, aquellas en quienes menos esperamos. Por eso la Biblia nos advierte que seamos sobrios de mente, que estemos vigilantes, porque el adversario anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y déjame decirte algo, no siempre se presenta de forma obvia. No siempre aparece en la forma de un mal flagrante. Más a menudo, se presenta en forma de engaño, manipulación, desánimo y tentación, todo envuelto en el disfraz de amistad, compañerismo e incluso amor. El enemigo usará a quien pueda, y si una persona no camina en el Espíritu, no está entregada a Dios, puede convertirse sin darse cuenta en una herramienta para la obra de Satanás. Verás, el diablo no necesita poseer a alguien de manera absoluta para utilizarlo. Si una persona vive en rebeldía, si alberga amargura, orgullo, envidia o ira, si camina según la carne en lugar del espíritu, entonces puede convertirse en un recipiente para la obra del enemigo. Por eso es tan importante que comprendas qué buscar, que pidas al Espíritu Santo que te dé discernimiento para que no seas engañado por aquellos que pueden estar bajo la influencia de algo oscuro y destructivo. Ahora, quiero que pienses por un momento. ¿Hay alguien en tu vida que constantemente te aleje de la verdad de Dios? Tal vez se burle de tu fe. Quizás te anime a comprometer tus valores, aunque sea un poco, justo lo suficiente para hacerte cuestionar lo que una vez supiste que era correcto. Tal vez constantemente genere drama, caos y confusión. Quizás siempre sea negativo, siempre hable palabras de desánimo, siempre siembre semillas de duda en tu mente. Mi amigo, ¿sabes lo que eso es? Eso es el enemigo actuando a través de esa persona, y necesitas reconocerlo. Una de las señales claras de que el enemigo está usando a alguien es que se opone a las cosas de Dios. Puede que no sea de forma directa ni obvia, pero presta atención. ¿Desafían la verdad de las Escrituras? ¿Retuercen la palabra de Dios para justificar sus acciones? ¿Te hacen sentir culpable por querer vivir una vida justa? El enemigo odia la santidad y siempre tratará de rodearte de personas que te presionen a comprometerte, a bajar tus estándares, a dar un solo paso lejos de Dios. Pero ese paso se convierte en 2, luego en 3, y antes de que te des cuenta, estás más alejado de Dios de lo que jamás imaginaste. Y déjame decirte algo más. El enemigo prospera en el secreto. Si hay alguien en tu vida que constantemente te arrastra hacia cosas que deben mantenerse ocultas, eso es una señal de alerta. Si fomentan el secreto, si te empujan a situaciones en las que tienes que encubrir, mentir o fingir, eso no es de Dios. Jesús dijo que Él es la luz del mundo y que quienes caminan con Él andan en la luz. Pero el enemigo obra en la oscuridad. Él susurra mentiras en lugares secretos y usa a personas dispuestas a guardar esos secretos. Ahora bien, otra señal de que el enemigo puede estar actuando en la vida de alguien es un espíritu de división. Siempre están generando conflictos. Siempre ponen a una persona en contra de otra, causando disputas en tu familia, en tus amistades, en tu iglesia. La Biblia dice que Dios no es autor de confusión, sino de paz. Así que cuando veas a alguien constantemente sembrando discordia, manipulando situaciones, haciendo siempre de víctima o torciendo los hechos para hacer quedar mal a los demás, eso no viene de Dios. Es una táctica del enemigo, y necesitas reconocerla por lo que es. Hablemos también del orgullo. Al enemigo le encanta el orgullo, porque fue el orgullo lo que lo llevó a ser expulsado del cielo.
Y déjame decirte algo. Cuando alguien está lleno de sí mismo, lleno de sus propios deseos, ambiciones y de su propia importancia, se abre de par en par para la influencia del enemigo. Una persona que se niega a ser corregida, que se niega a reconocer sus fallas, que siempre culpa a otros, que siempre busca excusas. Esa persona está en peligro de ser utilizada por el enemigo. Dios nos llama a la humildad, al arrepentimiento, a la rendición de cuentas, pero el diablo prospera en el orgullo, la arrogancia y la autojustificación. Pero escúchame, mi amigo, que alguien esté siendo usado por el enemigo no significa que esté fuera del alcance de Dios. No se te llama a odiarlo, a cortarlo sin amor ni gracia. No, se te llama a orar por esa persona, a interceder por ella, a ponerte en el lugar intermedio en su favor. Pero escucha bien, no se te llama a que te dejes arrastrar por esa influencia. Hay una diferencia entre amar a alguien y permitir que su influencia te aleje de Dios. Debes ser sabio, debes poner límites, debes rodearte de personas que te afiancen, que te fortalezcan, que alienten tu caminar con el Señor, y no de personas que te conduzcan al pecado, a la confusión, al compromiso. Así que te pregunto hoy, ¿quién te está influenciando? ¿Quién habla en tu vida? ¿Quién moldea tus pensamientos, tus decisiones, tu dirección? ¿Te están llevando más cerca de Dios o sutilmente te están alejando? La Biblia dice que la mala compañía corrompe el buen carácter. No dice que puede llegar a hacerlo. Dice que lo hace. Si constantemente estás rodeado de personas que se oponen a Dios, que rechazan su verdad, que viven en pecado sin convicción, entonces debes dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué estoy permitiendo en mi espíritu? Porque déjame decirte algo, cuando caminas con Dios, comenzarás a ver las cosas de manera diferente. Cuando estés lleno del Espíritu Santo, empezarás a sentir cuando algo no está bien. Tu espíritu se inquietará. Sentirás ese nudo en el corazón, esa incomodidad cuando alguien habla o actúa de una forma que no está en línea con la palabra de Dios. Y cuando lo sientas, no lo ignores. Eso es el Espíritu Santo advirtiéndote, protegiéndote, guiándote lejos de las trampas del enemigo. Pero aquí viene la buena noticia. Dios no te ha dejado indefenso. Tienes su palabra, tienes su espíritu y tienes su sabiduría para guiarte. No tienes que vivir con miedo, preguntándote constantemente quién podría estar bajo la influencia del enemigo. No, simplemente tienes que mantenerte cerca de Dios, buscarlo a diario, pedirle discernimiento y caminar en obediencia a su verdad. Cuando haces eso, Él te revelará lo que necesitas ver. Te dará la fortaleza para alejarte de relaciones que son perjudiciales. Te rodeará de personas que te edificarán, que hablarán vida en ti, que te ayudarán a crecer en fe, en sabiduría y en rectitud. Así que, mi amigo, te desafío hoy. Presta atención. Pídele a Dios que te abra los ojos. Pídele que te dé sabiduría y discernimiento. Y si hay alguien en tu vida que está siendo usado por el enemigo, ora por esa persona, pero no permitas que te arrastre a la oscuridad. Mantente firme, camina en la luz, y confía en que Dios te conducirá exactamente a donde necesitas estar. El enemigo no es una fuerza distante que solo actúa en lugares oscuros y remotos. Él es astuto, estratégico e implacable en su afán de alejar a las personas de la verdad de Dios. Y una de las maneras más efectivas en que actúa es a través de las personas que están más cerca de nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, aquellos a quienes más amamos y en quienes más confiamos. Mucha gente asume que si alguien es cercano, si comparten historia o incluso lazos de sangre, entonces esa persona nunca podrá ser usada por el enemigo. Pero ese no es el caso. La Biblia deja claro que la guerra espiritual es real y que el enemigo usará a quien pueda para cumplir sus planes. Mira a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él amaba a Jesús, caminaba con él, escuchaba sus enseñanzas e incluso proclamó que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús habló acerca de ir a la cruz, Pedro le reprendió, diciendo, «De ninguna manera, Señor, eso nunca te sucederá». ¿Y qué respondió Jesús? Se volvió hacia Pedro y dijo, «Apártate de mí, Satanás. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». Jesús no estaba llamando a Pedro Satanás en sí, sino que reconocía que en ese momento Pedro estaba permitiendo que el enemigo hablara a través de él.
Sin darse cuenta, Pedro se estaba convirtiendo en una herramienta para tratar de disuadir a Jesús de cumplir su misión. Esto debería ser una llamada de atención para cada creyente. Si alguien tan devoto como Pedro, en un momento de debilidad, pudo pronunciar palabras que se alineaban con el plan del enemigo en lugar del de Dios, ¿cuánto más debemos estar alerta respecto a las personas a nuestro alrededor? El diablo no se conforma con usar solo a extraños. Quiere actuar a través de aquellos que están más cerca de ti, porque sus palabras e influencia tienen mayor peso en tu vida. Sabe que si puede plantar duda, miedo o desánimo en tu corazón, puede debilitar tu fe y alejarte de la voluntad de Dios. Piensa en cuántas veces en las Escrituras el enemigo utilizó a personas cercanas a los siervos de Dios para tratar de detenerlos. Los propios hermanos de José, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Dalila, quien afirmaba amar a Sansón, fue la misma que lo traicionó y llevó a su caída. La esposa de Job le dijo que maldijera a Dios y muriera en medio de su sufrimiento. El patrón es claro. El enemigo busca actuar a través de aquellos que están más cerca de nosotros porque sabe que tienen la mayor capacidad para influir en oniosno, nuestras emociones, nuestras decisiones y, en última instancia, en nuestra relación con Dios. El enemigo obra mediante el engaño, y una de sus mayores tácticas es hacernos creer que las intenciones de una persona son siempre puras, solo por el hecho de que es cercana a nosotros. Pero debemos entender que las personas pueden ser influenciadas sin siquiera darse cuenta. Si alguien no camina en el Espíritu, si no está arraigado en la palabra de Dios, si vive en orgullo, amargura o rebeldía, puede ser usado como un recipiente para la obra del enemigo. Y la forma en que esto se manifiesta puede no ser siempre obvia. Puede que no parezca mal absoluto. Puede venir en forma de desánimo sutil, conduciéndote a cuestionar lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Puede manifestarse en forma de presión para comprometerte, convenciéndote de alejarte de la santidad poco a poco. Puede venir en forma de manipulación, usando la culpa o el miedo para controlar tus decisiones. El enemigo sabe que un ataque directo sería demasiado fácil de resistir, así que actúa mediante la influencia, a través de relaciones, a través de aquellos que tienen acceso a tu corazón. A veces, no es que la persona esté intentando intencionadamente alejarte de Dios. Puede que piense que está ayudándote, que está actuando en tu mejor interés, pero si no está alineada con la verdad de Dios, si habla desde sus propios miedos, su propio dolor o su perspectiva mundana, aún así, puede ser una herramienta en la mano del enemigo. Por eso el discernimiento es tan importante. Solo porque alguien te ama no significa que te esté guiando en la dirección correcta. Solo porque alguien es cercano a ti, no significa que su consejo sea de Dios. Debemos aprender a sopesar todo a la luz de la verdad de la palabra de Dios, y no simplemente a aceptar algo porque proviene de una voz familiar o de confianza. El enemigo también actúa a través de los lazos emocionales. Sabe que si puede crear una dependencia emocional poco saludable hacia una persona, podrá usarla para manipularte. Esto se ve en amistades tóxicas, relaciones controladoras, e incluso en ciertas dinámicas familiares donde se utiliza la culpa, la obligación o el miedo para evitar que alguien camine en el propósito que Dios le ha dado. Si hay alguien en tu vida que constantemente te hace sentir culpable por anteponer a Dios, que te desanima de buscar la rectitud, que reacciona negativamente a tu crecimiento espiritual, entonces debes reconocer que hay algo más profundo en juego. El enemigo no quiere que camines en libertad, quiere que estés enredado, agobiado y distraído por relaciones que agotan tu fuerza espiritual. También vemos al enemigo en acción cuando las personas cercanas a nosotros, introducen el compromiso en nuestras vidas. A menudo empieza de manera pequeña, un pequeño pecado, una ligera desviación de la verdad de Dios. Tal vez te presionen para ver o escuchar cosas que sabes que no honran a Dios. Quizás te convenzan de que ciertos pecados no son tan graves. Quizás se rían de tus convicciones y te hagan sentir que eres demasiado estricto o religioso. Esto no es inofensivo. Así es como el enemigo siembra semillas de rebelión en tu corazón, desensibilizándote poco a poco hasta que lo que antes te convencía ya no lo hace. Y antes de que te des cuenta, te encuentras alejado de Dios. Todo por la influencia de alguien cercano a ti. Otra manera en que el enemigo actúa es a través de la negatividad y el desánimo constante.
Si hay alguien en tu vida que siempre habla con duda, que siempre te recuerda tus fracasos, que siempre cuestiona si Dios realmente está contigo, eso no proviene de un lugar divino. El Espíritu Santo convence, pero no condena. Llama al arrepentimiento, pero no nos derriba. Si alguien constantemente alimenta tu mente con negatividad, desesperanza y miedo, debes retroceder y reconocer que el enemigo puede estar usándolo para sembrar semillas de duda en tu corazón. La parte más peligrosa de todo esto es que el enemigo quiere que lo ignores, quiere que justifiques relaciones tóxicas, quiere que excuses comportamientos pecaminosos, quiere que permanezcas ciego a la influencia que está moldeando tu vida. Pero en el momento en que comienzas a pedirle a Dios discernimiento, en el momento en que buscas su sabiduría, Él comenzará a abrirte los ojos, te mostrará quién te está llevando más cerca de Él y quién te está alejando. Y una vez que lo veas, no podrás ignorarlo. Debes tomar una decisión. ¿Permitirás que el enemigo use a las personas más cercanas para alejarte de Dios? ¿O te mantendrás firme y elegirás caminar en obediencia al Señor? Dios nos llama a amar a las personas, a orar por ellas, a ser una luz para ellas, pero nunca nos llama a permitir que nos arrastren a la oscuridad. Debemos tener cuidado sobre a quién damos acceso a nuestro corazón, a quién escuchamos y quién permite moldear nuestras decisiones. El enemigo siempre intentará usar a quienes están a nuestro alrededor, pero si permanecemos arraigados en la palabra de Dios, si caminamos en discernimiento y permanecemos vigilantes, reconoceremos sus tácticas y nos mantendremos firmes en la verdad. El enemigo es astuto, sutil y paciente. No siempre ataca de manera obvia. En cambio, actúa mediante el engaño, utilizando a las personas para influir, manipular y alejar a otros de la verdad de Dios. Por eso el discernimiento es crucial. Si no reconoces las señales de la influencia del enemigo, puedes encontrarte alejándote de Dios sin siquiera darte cuenta. La Biblia nos dice que examinemos los espíritus, que estemos alerta y que seamos sobrios de mente, porque el diablo anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. No necesita tomar control total de la vida de alguien para usarlo. Solo necesita una pequeña apertura, un corazón dispuesto o una mente sin guarda. Una de las señales más claras de que el enemigo actúa a través de alguien es cuando esa persona se opone constantemente a las cosas de Dios. Esto no siempre significa hostilidad directa hacia la fe. A veces es sutil. Es el amigo que te avergüenza por tus convicciones, que se ríe de tu deseo de vivir justamente, o que te presiona para que comprometas tus principios, aunque sea solo un poco. Es el familiar que critica tu fe, siempre cuestionando por qué eres tan serio acerca de Dios, por qué eliges vivir de manera diferente, por qué te niegas a hacer lo que hacen los demás. Es la persona que siembra constantemente semillas de duda en tu mente. ¿Dijo realmente eso Dios? ¿Es realmente un pecado? ¿Realmente es necesario orar por todo? ¿Acaso importa tanto? Esto es exactamente lo que hizo la serpiente en el jardín del Edén. No obligó a Eva a pecar. Simplemente sembró duda en su mente, y esa duda la alejó de la obediencia. Las personas bajo la influencia del enemigo a menudo distorsionan la palabra de Dios, retuercen las Escrituras para justificar sus acciones, sacan de contexto partes de la Biblia, manipulando su significado para adaptarlo a sus deseos. Esta es una señal peligrosa y requiere discernimiento reconocerla. Cuando alguien utiliza la palabra de Dios como una herramienta para su propia agenda, en lugar de para la verdad, revela un espíritu de engaño, en acción. El enemigo conoce las Escrituras y siempre las ha usado contra el pueblo de Dios, no negándolas abiertamente, sino retorciéndolas lo suficiente para desviarlos. Otra forma en la que el enemigo actúa es a través del secreto y el engaño. Si hay alguien en tu vida que constantemente te arrastra a situaciones que requieren ocultación, mentiras o encubrimientos, esa es una señal de advertencia. El enemigo prospera en la oscuridad. Actúa mediante pecados ocultos, conversaciones secretas y acciones encubiertas. La Biblia dice que todo lo hecho en la oscuridad saldrá a la luz, pero el enemigo quiere mantener las cosas ocultas el mayor tiempo posible. Si un amigo o un familiar te incita a ser deshonesto, a ocultar cosas de los demás o a llevar una doble vida, debes reconocer que eso no proviene de Dios. Dios actúa en la verdad, en la transparencia y en la integridad.
Cualquier cosa que contradiga eso está influenciada por otra cosa. Las personas bajo la influencia del enemigo también fomentan la división. Si alguien en tu vida siempre está en el centro del conflicto, siempre creando tensiones, siempre causando división en las relaciones, esa es una señal clara de la obra del enemigo. La Biblia nos dice que Dios no es autor de confusión, sino de paz. En cambio, el enemigo prospera en la división. Quiere ver familias rotas, amistades destruidas, iglesias divididas. Susurra mentiras en los corazones, alimenta inseguridades, enciende la ira y convence a las personas de que tienen justificación para provocar discordia. Otra señal clave de la influencia del enemigo es el orgullo. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a caer del cielo, y sigue siendo una de sus armas más poderosas. Una persona llena de orgullo se niega a ser corregida, no admite sus errores, justifica cada acción, busca excusas para sus pecados, y culpa a los demás por sus fallas. Rechaza la rendición de cuentas, rechaza la sabiduría y actúa impulsada por la ambición egoísta, en lugar de la humildad. El enemigo adora el orgullo porque éste ciega a las personas a la verdad. Les hace pensar que tienen el control, que no necesitan a Dios, que no necesitan arrepentirse. Si alguien en tu vida se niega constantemente a reconocer sus errores, se niega a pedir perdón y a hacerse responsable de sus actos, entonces el orgullo está en acción y el enemigo lo está usando para apartarlo de la verdad. Otra manera en la que el enemigo influye en las personas es mediante el desánimo y la negatividad. Hay personas que nunca tienen nada bueno que decir, que drenan la energía de cada conversación. Siempre se enfocan en lo peor. Siempre pronuncian palabras de derrota. Te dicen que tus sueños son imposibles, que tu fe es tonta, que tus oraciones son inútiles. Te hacen cuestionar si Dios realmente está contigo, si realmente tienes un propósito, o si realmente estás llamado. Esto es una táctica del enemigo. Quiere debilitar tu fe rodeándote de voces que contradicen las promesas de Dios. Sabe que si puede mantenerte desanimado el tiempo suficiente, eventualmente renunciarás. Esta es la razón por la que debes tener cuidado de quién habla en tu vida. No todos los que dicen preocuparse por ti pronuncian palabras de Dios. Algunos están siendo usados por el enemigo para sembrar duda, miedo y desesperanza. Una de las señales más peligrosas de la influencia del enemigo es la normalización del pecado. Cuando alguien en tu vida constantemente te anima a ignorar tus convicciones, cuando excusa el comportamiento incorrecto, cuando habla del pecado como una elección personal, en lugar de una violación de los mandamientos de Dios, está siendo usado por el enemigo para desensibilizarte. El pecado siempre comienza de manera pequeña. El enemigo sabe que si te hace comprometerte en un área, te será más fácil comprometerte en otras. Rodea a las personas de voces que hacen que el pecado parezca inofensivo, que hacen que la rectitud parezca extrema, que hacen que la convicción parezca innecesaria. Si alguien minimiza constantemente el pecado, justifica conductas erradas o resta importancia a la importancia de la santidad, es una clara indicación de que está bajo una influencia que no proviene del Espíritu de Dios. El enemigo también utiliza la manipulación emocional. Hay personas que te harán sentir culpable para que hagas lo que ellos quieren, que usarán sus emociones como herramienta de control. Te harán sentir responsable de su felicidad, de sus elecciones, de sus errores. Jugarán con tu compasión, haciéndote sentir que no tienes otra opción más que ceder a sus demandas. Esto no es amor, es manipulación, y la manipulación es una herramienta del enemigo. Dios nunca manipula. Él convence, guía e instruye, pero no utiliza la presión emocional para controlar a las personas. Si alguien en tu vida te hace sentir constantemente culpable por establecer límites, te hace sentir que le debes algo, o te hace creer que sus emociones son responsabilidad tuya, debes reconocer que esto no viene de Dios. Uno de los signos más pasados por alto de la influencia del enemigo es la distracción. Hay personas que, sin ser necesariamente malvadas, se convierten en una distracción de tu propósito. Constantemente te alejan de lo que importa. Te mantienen ocupado con actividades sin sentido, con conversaciones vacías, con cosas que desperdician tu tiempo y energía. Siempre te alejan de la oración, de la iglesia, del estudio de la palabra de Dios. Puede que ni siquiera se den cuenta, pero están siendo usados para mantenerte ocupado con todo, menos con aquello a lo que Dios te ha llamado.
El enemigo no siempre intenta destruir a las personas a través del pecado evidente. A veces, simplemente, las mantiene distraídas, ocupadas y poco efectivas. Reconocer la influencia del enemigo en las personas no se trata de juzgar o condenar. Se trata de discernimiento, de proteger tu fe, de resguardar tu corazón y de asegurarte de que las voces en tu vida te lleven hacia Dios y no en su contra. El enemigo siempre quiere rodearte de personas que te desvíen, pero Dios quiere darte sabiduría para reconocer las señales, para mantenerte firme en tu fe y para caminar en la verdad sin compromisos. El discernimiento no es opcional para un creyente, es una necesidad. El enemigo está siempre buscando maneras de infiltrarse en las vidas, y una de las maneras más efectivas en que lo hace es a través de las relaciones. Si una persona no tiene la sabiduría para reconocer influencias negativas, puede ser desviada sin siquiera darse cuenta. Por eso es fundamental buscar la guía del Espíritu Santo, estar arraigado en la palabra de Dios y establecer límites firmes en las relaciones. Dios no llama a sus hijos a vivir en confusión o a ser conducidos ciegamente por sus emociones. Los llama a estar vigilantes, a ser sabios y a ser intencionales acerca de a quién permitimos influir en nuestras vidas. Uno de los mayores errores que cometen las personas es asumir que, solo porque una relación es de larga data o familiar, es saludable. La verdad es que incluso amigos de toda la vida y familiares cercanos pueden ser usados por el enemigo para distraerte, desanimarte o engañarte. No significa que sean malos, pero sí significa que su influencia puede no ser siempre beneficiosa. La lealtad a Dios debe ser siempre mayor que la lealtad a las relaciones. Si alguien te aleja de la verdad de Dios, no importa cuánto tiempo lleves con esa persona o la historia que compartan, el discernimiento es fundamental para reconocer la diferencia entre el aliento divino y la oposición espiritual sutil. El Espíritu Santo es la fuente del discernimiento, y sin él es imposible reconocer verdaderamente cuando alguien está siendo usado por el enemigo. Muchas veces, las influencias negativas no se presentan con señales obvias. Se disfrazan de preocupación, de compañerismo o incluso de amor. El enemigo sabe que las personas son más propensas a aceptar el engaño de alguien en quien confían. Por eso es importante orar por sabiduría y buscar la guía de Dios en cada relación. Si algo se siente mal, si hay una inquietud en el espíritu, eso no debe ser ignorado. El Espíritu Santo habla a través de la convicción, a través de ese profundo sentimiento de que algo no está bien. Otra parte clave del discernimiento es examinar el fruto de una relación. Jesús dijo que se conoce al árbol por su fruto. Si alguien constantemente te conduce al pecado, te incita al chisme, te presiona para comprometerte o te hace sentir culpable por buscar la rectitud, ese es mal fruto. No importa cuán amable o encantador sea, su influencia te está alejando de Dios y no acercándote a Él. Una relación piadosa produce buen fruto, fomenta el crecimiento, fortalece la fe y se alinea con la verdad de Dios. Si una relación causa debilidad espiritual en lugar de fortaleza, debe ser reevaluada. Una vez que el discernimiento revela una influencia poco saludable, el siguiente paso es establecer límites. Muchos creyentes luchan con esto por temor a herir los sentimientos de los demás o parecer poco amables. Pero establecer límites no se trata de rechazo o crueldad. Se trata de proteger lo que Dios ha puesto en ti. El mismo Jesús estableció límites. Amaba a las personas, pero no permitía que todos se acercaran a Él. Se retiraba a orar, se alejaba de las multitudes cuando era necesario, y no permitía que nadie lo desviara de su propósito. Si Jesús estableció límites, sus seguidores deben hacer lo mismo. Los límites son esenciales porque protegen la mente, el corazón y el espíritu. Si alguien te drena constantemente, introduce negatividad o te conduce al pecado, el acceso a esa influencia debe ser limitado. Esto no significa cortar a la persona completamente en cada situación, sino controlar el nivel de intimidad que se permite. Algunas personas solo deben ser amadas a distancia. No todos merecen acceso total a tus pensamientos, emociones y vida personal. La dificultad que muchos enfrentan radica en la culpa que acompaña el establecimiento de límites, especialmente con familiares y amigos de toda la vida. Pero la obediencia a Dios debe prevalecer sobre el temor a decepcionar a los demás. El enemigo a menudo utiliza la manipulación emocional para mantener relaciones poco saludables.
Convence a las personas de que alejarse de influencias tóxicas es desamoroso o que crear distancia significa que no estás siendo lo suficientemente amoroso. Pero el amor verdadero no implica tolerar todo. El amor verdadero dice la verdad, defiende la rectitud y se niega a ser arrastrado hacia el compromiso. Una de las cosas más importantes a recordar es que los límites no solo sirven para mantener fuera las influencias negativas, sino también para hacer espacio a las influencias piadosas. Cuanto más tiempo pases con personas que edifiquen tu fe, que fomenten el crecimiento espiritual y fortalezcan tu devoción a Dios, más difícil será para el enemigo ganar acceso a ti. Las relaciones correctas te impulsarán a acercarte a Dios, no a alejarte. Rodearte de creyentes firmes, de personas que oran, que hablan la verdad y que viven en rectitud, es una forma poderosa de protegerte contra las artimañas del enemigo. Caminar con discernimiento y establecer límites no significa vivir con miedo o volverte desconfiado de todos. Significa ser espiritualmente consciente, dejarte guiar por la sabiduría de Dios y negarte a ser ingenuo ante las tácticas del enemigo. El enemigo no quiere que reconozcas sus estrategias, quiere que creas que todo es inofensivo, que la influencia de todos es neutral. Pero nada es espiritualmente neutral. Cada relación te acerca o te aleja de Dios. Reconocer esta verdad y caminar con sabiduría es la clave para mantenerte firme en la fe y no ser desviado. Cuando te enfrentas a la oposición espiritual, la respuesta natural suele ser el miedo, la frustración o incluso la ira. Es difícil aceptar que las personas cercanas a nosotros puedan estar bajo la influencia del enemigo, sobre todo cuando las queremos. Pero el miedo nunca debe dictar nuestra respuesta. El enemigo quiere que los creyentes reaccionen impulsivamente, con emociones en lugar de fe, que se desquiten, que alojen rencor o que se desanimen. Pero Dios llama a su pueblo a responder de manera diferente, con oración, con sabiduría y con una confianza inquebrantable en Él. La oración es el arma más poderosa contra la influencia del enemigo. No basta con reconocer que alguien está siendo usado por el enemigo. Esa persona debe ser cubierta por la oración. Muchas veces, ni siquiera se dan cuenta de cómo están siendo utilizados. Pueden pensar que están tomando sus propias decisiones, pero en realidad están siendo influidos por pensamientos, emociones y deseos que no provienen de Dios. Solo el Espíritu Santo puede abrirles los ojos y llevarlos a la verdad. Por eso discutir, debatir o intentar controlarlos es ineficaz. El esfuerzo humano no puede cambiar un corazón, pero la oración invita al poder de Dios para hacer lo que ningún hombre puede. Orar por alguien que está bajo la influencia del enemigo requiere persistencia. A veces la transformación no es inmediata. A veces parece que nada cambia. Pero la fe requiere confiar en que Dios obra, incluso cuando no se ve. El enemigo no suelta fácilmente, pero no puede resistir el poder de Dios. Cada vez que un creyente ora, cada vez que intercede, está rompiendo cadenas espirituales que no se pueden ver a simple vista. Si bien la oración es la primera respuesta, mantenerse firme en la fe es igual de importante. El enemigo usará a las personas para debilitar a los creyentes, para hacerlos dudar de su fe, para hacerles sentir que defender la rectitud es demasiado difícil. Quiere que comprometan sus convicciones, que cedan a la presión, que se sientan cansados y desanimados. Por eso la fortaleza espiritual es necesaria. La Biblia instruye a los creyentes a ponerse toda la armadura de Dios, a mantenerse firmes y a resistir al enemigo. Esto significa negarse a retroceder, a callar ante la verdad y a permitir que las tácticas del enemigo arraiguen en el corazón. Pecado siempre comienza de manera pequeña. El enemigo sabe que si te hace comprometerte en un área, te será más fácil comprometerte en otras. Rodea a las personas de voces que hacen que el pecado parezca inofensivo, que hacen que la rectitud parezca extrema, que hacen que la convicción parezca innecesaria. Si alguien minimiza constantemente el pecado, justifica conductas erradas o resta importancia a la importancia de la santidad, es una clara indicación de que está bajo una influencia que no proviene del Espíritu de Dios. El enemigo también utiliza la manipulación emocional. Hay personas que te harán sentir culpable para que hagas lo que ellos quieren, que usarán sus emociones como herramienta de control. Te harán sentir responsable de su felicidad, de sus elecciones, de sus errores. Jugarán con tu compasión, haciéndote sentir que no tienes otra opción más que ceder a sus demandas.
Esto no es amor, es manipulación. Y la manipulación es una herramienta del enemigo. Dios nunca manipula. Él convence, guía e instruye, pero no utiliza la presión emocional para controlar a las personas. Si alguien en tu vida te hace sentir constantemente culpable por establecer límites, te hace sentir que le debes algo, o te hace creer que sus emociones son responsabilidad tuya, debes reconocer que esto no viene de Dios. Uno de los signos más pasados por alto de la influencia del enemigo es la distracción. Hay personas que, sin ser necesariamente malvadas, se convierten en una distracción de tu propósito. Constantemente te alejan de lo que importa. Te mantienen ocupado con actividades sin sentido, con conversaciones vacías, con cosas que desperdician tu tiempo y energía. Siempre te alejan de la oración, de la iglesia, del estudio de la palabra de Dios. Puede que ni siquiera se den cuenta, pero están siendo usados para mantenerte ocupado con todo, menos con aquello a lo que Dios te ha llamado. El enemigo no siempre intenta destruir a las personas a través del pecado evidente. A veces, simplemente, las mantiene distraídas, ocupadas y poco efectivas. Reconocer la influencia del enemigo en las personas no se trata de juzgar o condenar. Se trata de discernimiento, de proteger tu fe, de resguardar tu corazón y de asegurarte de que las voces en tu vida te lleven hacia Dios y no en su contra. El enemigo siempre quiere rodearte de personas que te desvíen, pero Dios quiere darte sabiduría para reconocer las señales, para mantenerte firme en tu fe y para caminar en la verdad sin compromisos. El discernimiento no es opcional para un creyente, es una necesidad. El enemigo está siempre buscando maneras de infiltrarse en las vidas, y una de las maneras más efectivas en que lo hace es a través de las relaciones. Si una persona no tiene la sabiduría para reconocer influencias negativas, puede ser desviada sin siquiera darse cuenta. Por eso es fundamental buscar la guía del Espíritu Santo, estar arraigado en la palabra de Dios y establecer límites firmes en las relaciones. Dios no llama a sus hijos a vivir en confusión o a ser conducidos ciegamente por sus emociones. Los llama a estar vigilantes, a ser sabios y a ser intencionales acerca de a quién permitimos influir en nuestras vidas. Obvia, a veces lo hace a través de las palabras, acciones y actitudes de quienes están más cerca de nosotros. Pero si tenemos discernimiento, si examinamos los espíritus, si buscamos la guía de Dios, podremos ver a través del engaño y permanecer firmes en la fe. Nuestra respuesta debe estar siempre basada en la sabiduría, la oración y el amor. No debemos permitir que el miedo, la ira o el rencor dicten cómo enfrentamos las batallas espirituales. En cambio, debemos apoyarnos en el poder de Dios, confiando en que Él es mayor que cualquier fuerza oscura. Llamamos a orar por aquellos que están bajo la influencia del enemigo, a establecer límites cuando sea necesario y a caminar en la verdad sin ceder. En ocasiones, mantenerse firme será difícil. Habrá momentos de desaliento, de duda, momentos en que parezca más fácil rendirse que seguir luchando. Pero debemos recordar que Dios tiene el control. El enemigo puede intentar distraer, engañar y dividir, pero ya ha sido vencido. Nuestra victoria está en Cristo, y mientras permanezcamos arraigados en Él, no seremos sacudidos. Así que, seamos vigilantes, caminemos con discernimiento, cubramos a nuestros seres queridos con oración, confiando en que Dios puede abrirles los ojos y llevarlos a la verdad. Y nunca perdamos de vista que nuestra fortaleza, nuestra protección y nuestra victoria final vienen del Señor. Ningún plan del enemigo puede sostenerse contra el poder de Dios, y ningún ataque puede vencer a aquellos que permanecen fieles a Él.